Antes de empezar con el tema central, hay uno que hace parte de ese tema, y es la lluvia de anoche. ¿No les parece muy interesante que el último gran día se inició con lluvia? A la puesta del sol, poco antes, empezó a llover. Es tradición y se cree que en la fiesta de los tabernáculos en Israel, cuando el pueblo terminaba la celebración con el último gran día, había lluvia. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Hay hermanos nuestros aquí que no llevan mucho tiempo y es importante que sepan el significado tan profundo que eso tiene. Las grandes bendiciones de Dios en la agricultura incluían dos cosas. Además de la fertilidad de la tierra, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana ablandaba la tierra o ablanda la tierra para arar y sembrar. Y luego esa lluvia se iniciaba el último gran día de la fiesta, como ocurrió aquí, y se prolongaba intermitentemente hasta fines de diciembre o principios de enero. Era época de lluvia temprana para ablandar la tierra, para hacer germinar la semilla y para darle el impulso a los retoños para que crecieran. Luego venía ya un tiempo donde no había tanta lluvia, pero cuando ya era el tiempo de la maduración de la cosecha, hacia el mes de abril, venía la lluvia tardía. Y llegaba y aceleraba la maduración del grano en las espigas, que era la primera cosecha del año, era la cebada, y luego venía, que representa a Jesucristo, las primicias. Lo primero que salió de la tierra, y que salió de la tierra era la cebada. Jesucristo fue el primero, el primogénito de los muertos. Él fue el primero que nació de nuevo. Salió de la tierra, resucitó. Así como el grano muere y luego resucita, multiplicado, glorificado, podríamos decir. Y 7 semanas después se madura el grano del trigo. Y nos representa a nosotros. Y luego el apóstol Pablo da las 3 etapas del plan de Dios, hermanos, magistralmente, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, para que veamos ahí paralelos asombrosos, hermanos, de cómo Dios tiene un plan para el ser humano y está representado en las cosechas de la Tierra Santa, en el mismo orden, asombrosamente. En el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, dice, versículo 22, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, que es el segundo Adán, todos serán vivificados, como la semilla que muere y luego resucita. Pero cada uno en su debido orden. Hemos visto que Dios es un Dios de orden. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Aquí no lo dice y no voy a hacer el estudio ahora, pero los puedo mostrar con la Biblia, versículo tras versículo, que representa la cosecha de la cebada, que era lo primero que salía de la tierra. Asombrosamente, Dios lo tenía planeado desde antes de la creación de la tierra, hermanos. Esa era la primera cosecha que iba a salir, la cebada. Y Jesucristo está representado por la cebada. Y es un acto de humildad, porque si ustedes comparan en Apocalipsis 6, cuando hay hambre, la cebada vale 3 veces menos que el trigo. Y Jesucristo se humilló hasta lo máximo para ser exaltado hasta lo máximo. El trigo era más caro que la cebada porque el pan de trigo tiene un sabor muchísimo, más sabroso. Pero Cristo se humilló. Pues veámoslo aquí un momento nomás. Ahí se nos podía ir todo el sermón, pero no lo voy a hacer, hermanos. Capítulo 6, veamos los sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y dice, versículo 5, 6, 5. Abrió el tercer sello, y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Estoy leyendo Apocalipsis
capítulo 6, y ahora voy a leer el versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, el hambre que va a empezar con el tercer jinete ataca primero que todos los cereales, no las viñas ni los olivos. Ahí está indicado. Asombrosamente, Jesucristo se hizo representar por la cebada que valía 3 veces menos que el trigo, hermano. Se humilló más que cualquier ser humano y ha sido exaltado más que cualquier ser en el universo, fuera de su Padre Celestial. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Y Él es nuestro ejemplo supremo. Pero dice aquí, volviendo a 1 Corintios 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cultura en estos tiempos últimos. En la iglesia a veces no explicamos mucho esto porque pocos... A mí me tocó, gracias a Dios. Cuando regresé de Europa, venía desilusionado de la civilización. Quería apartarme a un lugar lejano, remoto, no contaminado. Y había una región ahí en los Andes, cerca a la ciudad donde yo vivo, donde todavía había fincas en las tierras altas, donde ni culebras ni alacranes, porque está a bastante altura, más alto que la Ciudad de México. Y un amigo mío tenía una hacienda ahí de ganado, y me permitió irme a vivir allá, y había que llegar a pie o a caballo, y no había electricidad, ni había televisión, únicamente un radio de pilas tenía yo para oír un poco cómo iba el mundo. Bueno, pero fue una experiencia que me llegó muy profundo en el alma, y le doy gracias a Dios por ello, y sembré, y coseché, y pagué mi primer diezmo con lo que había cosechado del trigo, porque al mismo tiempo empecé a entender. Estaba haciendo el curso bíblico por allá, ya había conocido la revista, pero ni siquiera sabía que se trataba de una iglesia. Eso ocurrió después. Pero cada uno en su debido orden. Primero, dice, Cristo las primicias. Y pueden hacer ustedes un estudio bíblico, y por ejemplo en Egipto, en el capítulo 9, donde está la plaga del granizo, dice que la cebada fue destruida por el granizo. Pero el trigo no fue destruido porque era tardío. Y nosotros sabemos que el trigo se madura 7 semanas después de que se ha madurado la cebada. Y ahí ven ustedes una indicación clarísima de que la cebada viene primero y después viene el trigo. En el mismo Egipto así ocurría. Y en la Tierra Santa también. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. O sea que nosotros somos las primicias del trigo, que la celebramos en el día de Pentecostés, cuando se presentan 2 panes con levadura, como primicias. ¿Por qué con levadura? Cristo fue presentado delante de Dios cuando Él resucitó. Ustedes saben, después de 3 días, le dijo a María, no me toques, que aún no he subido a mi Padre. Tenía que ser elevado al mismo tiempo que el sumo sacerdote, en el templo, cuando habían ya cortado las primeras espigas, a la hora que Cristo salió de la tumba, hermano, lo podemos sincronizar asombrosamente. Como los sacerdotes sabían que lo primero que tenían que ofrecer delante de Dios era las primicias de la cebada. Entonces, al terminar el sábado, y tenía que ser apenas terminar el sábado, porque si no era trabajo. Entonces el sumo sacerdote tenía una hoz, y arriba en el Monte de los Olivos tenían vigías que anunciaban, se puso el sol. Entonces el sacerdote cortaba la primera gavilla, salía de la tierra a la misma hora que Cristo salió de la tumba, cumpliendo al pie de la letra ese plan. Él estuvo 3 días y 3 noches y salió al terminar el sábado, a la hora que el sumo sacerdote cortaba la gavilla. Y al otro día, el sacerdote, después de desmenuzar y preparar ese grano, tal vez a la 3ª hora del día, que son como las 9 de la mañana, no está indicado exactamente, tenía él que ofrecer esa gavilla delante de Dios
para santificar la cosecha y que pudieran empezar ya a usar el fruto, la cebada, como pan o como alimento. Y por eso Jesucristo también, al otro día, después de haber resucitado exactamente a la hora que en la víspera el sumo sacerdote había cortado la gavilla, él salió de la tumba sin que corrieran la piedra, porque él ya era un ser espiritual, ustedes bien lo saben, él se presentaba cuando los discípulos estaban reunidos, de repente se aparecía en la mitad de ellos. Él no tuvo necesidad de que un ángel le corriera la piedra para salir. El ángel corrió la piedra para mostrarle a las mujeres, a María Magdalena y a las otras dos Marías, que vinieron para mostrarle, y ya no está aquí, ya resucitó, él ya había salido de la tumba la noche anterior, la tarde anterior, pero estaba por ahí esperando a que fuera la hora exacta en que el sumo sacerdote iba a ofrecer la gavilla en el templo, y eso está ordenado en Levítico 23, no voy a ir a todo eso ahora, pero es fascinante, cómo Cristo no vino a abolir, vino a darle cumplimiento a la ley, y en esa forma sublime la cumplió. Eso es tremendo, hermanos. Entonces, como él estuvo ahí en el jardín y primero se le manifestó a María Magdalena y a las otras dos Marías, y ellas, claro, seguramente se fueron a abrazarle los pies o algo, porque lo vieron, es como fue el impacto, ¿se acuerdan? Esa escena de María Magdalena en el huerto, y él no se le manifestó al principio, y creyó que era el hortelano, y le dijo, ¿dónde lo pusiste para yo llevármelo? Y de pronto le dice, María. Reconoció la voz del maestro inmediatamente. Eso fue una escena absolutamente maravillosa. Y ella, naturalmente, me imagino yo, se fue seguro a tirarse a los pies, a abrazarlo. Le dijo, no me toques, que aún no he subido a mi Padre. O sea, todavía el sumo sacerdote no ha elevado esa gavilla que me simboliza a mí. Y le dijo, dile a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Como dice, soy hermano de ustedes. Y ahora he nacido de nuevo. Y a la hora en que el sumo sacerdote elevó esa gavilla en el templo, Jesucristo se presentó donde el Padre, cumpliendo al pie de la letra lo que estaba escrito en la ley, en forma física, que él vino a cumplir en forma espiritual. Imagínense lo que fue el encuentro del Padre y del Hijo, después de haber planeado eso desde antes de que el universo existiera. Dios prometió vida eterna. Y alguien tenía que hacer lo posible aunque el hombre pecara. Y fue Jesucristo. El Verbo se ofreció. Yo me ofrezco. Eso es amor. Dios quería compartir su vida eterna con otros seres, como padre y mamá que se casan, marido y mujer, quieren tener hijos para compartir la vida que tienen. Es exactamente lo mismo en figura física. Y tomó ese sacrificio de Cristo, el lograr eso, y pagar no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Por eso el que no cree que Jesucristo es Dios, no tiene Salvador. Muere en sus pecados, como muchas doctrinas que se creen cristianas, lo hacen y engañan a millones de personas. No los quiero nombrar, pero espero que usted tenga suficiente discernimiento para identificarlos. Entonces, porque dice, todo se hizo por medio de Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. El Padre hizo toda la creación por medio de Jesucristo. Y dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Si Él no fuera Dios, Él no podía pagar por toda la creación, por todo ser humano. Y aún por la regeneración, Él pagó por eso, como lo vimos en ese video tan hermoso, que es como un anuncio de lo que se viene. Entonces, hermanos, esto es maravilloso. Y dice, porque como en Adán todos mueren, 15:22, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. ¿Ustedes se acuerdan? Ruth llegó a Belén, que quiere decir la casa del pan. Ruth llegó a Belén al principio de la siega de la cebada y permaneció con los
obreros, los labradores de Booz, hasta el fin de la cosecha del trigo, que se maduraba 7 semanas después de empezar la cosecha de la cebada. Y hasta que no se presentara esa gavilla, que fue la primera, no podían meter la hoz en el resto de la cosecha. Era necesario que primero se consagrara la cosecha. Y ya cuando el sacerdote había subido y que Cristo subió donde el Padre, ya la gente podía empezar a cosechar. Y todos tenían su tierra. Pero imagínense el encuentro de Jesucristo y el Padre después de haber pasado por lo que pasó. Y haber estado 3 días y 3 noches muerto. Y decir, llegar allá y decirle, Padre, misión cumplida. Y la sigue cumpliendo con nosotros ahora, si tenemos oídos para oír, ojos para ver y un corazón para poner por obra lo que estamos aprendiendo, hermanos. Dice luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y por qué tenían levadura esos 2 panes? Porque hay una falsa doctrina también que ha circulado de que el día de Pentecostés es cuando nosotros nos presentamos ante Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios si tenemos un cuerpo de carne y hueso, hermanos? La carne y la sangre no pueden heredar la inmortalidad. Jesucristo resucitó con un cuerpo espiritual y pudo irse a presentar donde el Padre inmediatamente. ¿Por qué aparece con levadura los panes de las primicias en Pentecostés? Acuérdense, el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos, entre ellos los 12 apóstoles, porque ya Matías había sido escogido por Dios para reemplazar a Judas, pero todos eran de carne y hueso. Ninguno de ellos podía subir a presentarse ante el Padre. Entonces, Pentecostés representa el engendramiento, como lo vimos, 7 bautismos tuvimos allá, donde estuvimos en el paseo. Ahí es cuando Dios engendra a sus hijos, cuando les da la vida. Por eso, los que predican la doctrina de la Trinidad están cerrando lo más profundo del plan de Dios, que Dios está reproduciendo a sí mismo, por medio de su Espíritu, con el cual engendra hijos. Cuando la gente, y eso es el dogma central del falso cristianismo. A nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a una emisora de radio, muchas veces nos preguntan, ¿ustedes creen en la Trinidad? Tenemos que decir la verdad, no nos admiten. Y ese misterio famoso hace que sea una persona, entonces nadie más puede entrar en esa familia. En cambio, si el Espíritu de Dios es aquel río de agua viva, pero también la simiente de Dios el Padre es el Espíritu Santo, engendra hijos, abre la divinidad a una familia de primicias, y luego de otros que se van a integrar a esa familia. Ese es el verdadero evangelio, hermanos, y está bloqueado por una falsa doctrina. En todo caso, dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Entonces en Pentecostés celebramos el engendramiento. Cuando el Espíritu de Dios se une al Espíritu en el hombre, que Dios lo hizo a su semejanza, no con el mismo poder, pero de la misma especie, para que se pudiera reproducir, porque las especies diferentes no se reproducen. Por eso creer que los ángeles se reprodujeron con mujeres es absolutamente falso. O ellos son de otra especie y ellos no se reproducen. Dios nos creó a su imagen y semejanza para poderse reproducir por medio de nosotros. Hoy en día en los laboratorios hacen cualquier abominación, pero un gato y un perro no se reproducen, hermanos. Jamás en la naturaleza, en el orden establecido por Dios. El hombre hoy en su ignorancia pretende empezar a mezclar genes para ver qué sale, sin tener en cuenta que hay una mente suprema que creó un orden perfectamente establecido, y el ser humano, creyéndose muy científico, porque ya es capaz de manipular los genes, lo primero que hace son abominaciones como los transgénicos, y los hacen porque el ser humano no obedece las leyes de la agricultura. Si el ser humano le diera descanso a la tierra y le pagara los diezmos a Dios, no habría pestes en la agricultura. Dios lo promete. En la iglesia hubo un proyecto en Big Sandy, y se llevaron a cabo las leyes de Dios, y yo soy amigo personal del que dirigía ese proyecto, señor Dale Shorter.
Me dijo, Mario, cuando le dábamos descanso a la tierra, lo que salía después, salía robusto, y ni los insectos se le acercaban, y no le entraba enfermedad, por obedecer las leyes de Dios. Ahora, desobedeciendo las leyes de Dios, nos metemos a alterar las semillas, y no nos damos cuenta hasta después los estragos que causa. Como un mero ejemplo, la semilla trae un veneno cuando retoña que mata a los insectos. Entonces los pajaritos que se nutren de insectos y que tienen esa cadena que Dios estableció, se mueren porque no tienen que comer. Y empiezan a alterar por completo. Y ahora están mezclando genes de hombre con genes de chimpancé a ver qué sale. Esa es la estupidez del ser humano que se cree muy sabio. Y es ignorante, hermanos. No respeta una mente suprema. Y no hay excusa porque el orden establecido en la creación, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20, no admite excusas, porque es evidente y tiene que haber una mente suprema para crear este medio maravilloso que es la tierra y que estamos destruyendo. Y Dios viene a destruir a los que destruyen la tierra. En fin, cada uno en su debido orden. Primero, Cristo las primicias, la cebada. Los que son de Cristo en su venida, porque fueron engendrados en Pentecostés y en trompeta celebramos el nuevo nacimiento. Para que un niño nazca, primero tiene que ser engendrado. Tiene que haber la simiente en el vientre de la mamá y a los 9 meses nace. Y nosotros sabemos que Dios nos engendra, aunque no seamos bautizados en Pentecostés, pero Dios nos engendra y estamos en la esperanza de que cuando suene la séptima trompeta, los que hayan perseverado hasta el fin van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en seres espirituales que habrán nacido de nuevo. Eso es, por eso los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, es lo que estamos celebrando ahora, hermanos. Cuando toda esa cosecha del milenio y todos los que van a levantarse, que vivieron desde Adán y Eva, que nunca conocieron este camino y que Dios le va a dar la oportunidad de conocer lo que nosotros estamos conociendo ahora, cuando les abra los libros, como lo vamos a ver ahora. Esa es la última cosecha. Por eso tenemos la Pascua, tenemos Pentecostés, trompetas, y luego hay una gran multitud que nadie puede contar. Los que saben de agricultura saben, son 3 cosechas, se llaman los frutos del verano, y cada cosecha la una es diferente de la otra. La cebada es diferente del trigo, y el trigo es diferente de los frutos del verano, que son principalmente en los que nos da la Biblia, son las granadas, los higos, las uvas, de la cual se hace el vino, y las aceitunas, de las cuales se hace el aceite de oliva. Esos son frutos del verano y representan la tercera etapa del plan de Dios, así como nosotros representamos la segunda etapa después de Cristo. Ahí está, todo escrito, hermanos, para los que tengan ojos para ver y oídos para oír. Es asombroso lo que Dios ha hecho, hermanos, y lo que nos enseña con estas fiestas. Dios nos abre los libros, Dios lo que va a hacer con el resto de la humanidad. Entonces, ahora vino la lluvia temprana. ¿Por qué Dios nos recuerda? Lluvia temprana. La lluvia temprana ablanda la tierra. La tierra para este entonces estaba dura, endurecida, casi como piedra. Pero Dios hace llover y ablanda la tierra. Y Dios nos ha traído a nosotros aquí, y si tenemos oídos para oír, nuestro corazón se ha ablandado. Pero cuando a Cristo le dijeron, nuestro Señor Jesucristo, me gusta más decirle así, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, Redentor, Salvador, etc. Él dijo, cuando explicó la parábola del sembrador, dijo, la semilla es la palabra de Dios. Y nosotros hemos sido inundados en esta fiesta, hermanos, con la palabra de Dios. Se nos ha dado en gran abundancia. Y suele ocurrir en el pueblo de Dios que después de este clímax que termina con el último gran día y culmina con las fiestas de Dios, y luego ya dentro de 6 meses viene la próxima fiesta, que es la Pascua. Muchos se van y se sientan y no hacen nada con esa semilla que les fue dada. Y nos recuerda a Dios con la lluvia. Recuerden que ustedes se van para sus casas. No se sienten como perezosos, que yo le leí, el que es perezoso en cultivar la tierra, le pasa lo mismo a que es perezoso en cultivar la palabra de Dios en nosotros. Cuando llega el tiempo de la cosecha,
el tiempo de la cebada, ahora que viene dentro de 6 meses la Pascua, que debe ser que Cristo está creciendo en nosotros, no tenemos nada que presentar. Tal vez tengamos unos billetes, pero Dios lo que más le interesa es el crecimiento espiritual. Ambas cosas deben de estar representadas. La bendición física, pero también el que podamos presentarnos delante de Dios, Señor, en la Pascua. Ahora soy más como Jesucristo porque ya estoy más crucificado. Todos los instintos que me quieren alejar de la ley de Dios los he hecho morir. Y Cristo ahora se manifiesta más en mí, como dijo el apóstol Pablo. Yo no vivo, Cristo vive en mí, estoy juntamente crucificado con Él. Entonces se manifiestan los frutos de la presencia del Espíritu Santo de Jesucristo en nuestros corazones, en lo que decimos y en lo que hablamos. Pero si vamos ahora, después de todo lo que hemos recibido, y eso suele ocurrir, hay un síndrome, dice, no, el bajón después de la fiesta. Claro que hay bajón. Si nos vamos a la casa, nos cruzamos de brazos, dejamos de orar, dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de ayunar esperando que venga la Pascua. Pues el que no siembra, no cosecha. Y si Dios nos ha dado toda esta semilla y nos da esa lluvia temprana para recordarnos, hay que ablandar la tierra. Ustedes tengan el corazón blando y oren, que como les dije a los americanos, en español, arar y orar se parecen mucho. Y uno tiene que ir y arar. ¿Cómo ara uno? Orando, porque estamos hechos del polvo de la tierra. Pero es el templo de Dios, este cuerpo, como lo vimos hermosamente presentado anoche. Qué buen trabajo hizo don Cristian, presentando esa visión panorámica de lo que es el templo antes, ahora y en la eternidad. O sea que si nos vamos para la casa con toda esta semilla y como dice, no amas el sueño para que no te empobrezcas. Si no nos disciplinamos, nos levantamos temprano como Jesucristo nos dio el ejemplo, a buscar el rostro de Dios y le pedimos, Señor, por medio de la oración, ayúdame a abrir mi corazón, con todas mis fuerzas, arar, que quiere decir orar con todo el corazón, que está hecho del polvo de la tierra, pero ahí mora el Espíritu Santo, es el Santo de los Santos, está en el corazón. Ustedes ven que el templo de Dios, de ahí salen ríos de agua viva. Y en Proverbios capítulo 4 dice, por encima de todo, cuidado, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de hecho, ¿quién es el que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo para que esté vivo? Es el corazón. Y ahí mora la presencia de Dios, también mora en la frente, que es como la lámpara que alumbra el santuario adentro, hermanos. Hay mucho que todavía investigar en la ley de Dios, hermanos, asombroso. ¿Por qué estaba la menor ahí? Tenía que alumbrar. Y la palabra de Dios nos alumbra, porque el santuario era oscuro. Y ahora que no hay velo, es necesario que la lámpara esté encendida para podernos acercar a Dios. ¿Ven? Todo perfectamente concatenado, armonizado. O sea que tenemos una gran responsabilidad. No vayan a casa, hermano, a sentarse como perezosos, espiritualmente perezosos, haciendo del trabajo la prioridad y descuidando nuestra obligación con todo lo que se nos ha dado. Entonces Dios quiere que con todas nuestras fuerzas abramos los surcos del corazón, del alma y de la mente para que penetre profundamente la semilla que es la palabra de Dios que hemos aprendido aquí. Y la sepamos cultivar y sepamos aprovechar la lluvia temprana, que es esa oportunidad espiritual que Dios nos da de entender estas cosas, para cultivar la presencia de Dios en nosotros, para mantener encendida la lámpara, para que cuando llegue la fiesta de la Pascua, podamos decir más como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y los frutos serán la prueba, la paz que hayamos logrado en nuestro propio hogar, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hijos y padres, ahí es donde empieza, y entre hermanos, de modo que brille la luz, porque hemos arado, hemos trabajado, y hay fruto. Es tremendo eso, hermanos. Tengamos eso en cuenta. Bueno, vamos a ver ahora el significado de este día, que también esto tiene que ver con eso. Por eso los digo, porque de aquí, y con respecto a lo que hagamos, la disciplina que tengamos, va a haber crecimiento y vamos a venir ante Dios con un fruto de crecimiento espiritual. Más amor,
que empieza con la paciencia, mis hermanos queridos. Y leer ese capítulo 13 del amor, que yo lo he vuelto a leer y me doy cuenta cuánto me ha faltado, hermanos. No van a creer que estoy así como muy adelantado, que digamos. Tenemos siempre que aprender, hermanos. Y ver que Cristo se manifieste en nosotros, que seamos pacientes, que seamos benignos, que no nos envanezcamos ni nos jactemos, que no tengamos envidia, que no hagamos nada indebido, guiados por ese espíritu, porque lo estamos cultivando. Eso no viene así solo, tiene uno que empezar de rodillas antes de amanecer, como lo hizo Jesucristo, y entonces se abren los surcos de la mente y del alma y entran las semillas, pues viene el estudio bíblico. Es una disciplina, hermanos. No es uno venirse a sentar aquí cada sábado. Hay una disciplina diaria si somos discípulos de Jesucristo y Él nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Así, hermanos queridos, que Dios nos ayude, me incluyo en tomar en serio este llamamiento y cultivar este cuerpo, este templo, como se nos explicó anoche. Cultivar la semilla que hemos recibido, hacerla fructificar para que el nombre de nuestro Padre sea glorificado, no el nuestro, y el nombre de Jesucristo. Veamos ahora el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, para ver lo que Dios está haciendo. En el capítulo 20, del libro del Apocalipsis, capítulo 20 dice, versículo 11, pero miren algo que ocurrió antes de eso para que ustedes entiendan bien. No voy a explicar los detalles todos porque tenemos que centrarnos más. El Señor Weston nos ordenó que explicáramos a los hermanos el significado del día, que la mayoría de ustedes lo saben, pero siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo que tenemos que aprender. En el capítulo 20, versículo 11 del libro del Apocalipsis, pero en el versículo 10, miren lo que dice ahí, esta es la rebelión que va a ocurrir después del milenio, cuando Dios suelte al diablo para probar a los que por 1000 años recibieron la palabra de Dios sin ser engañados. A nosotros nos tocó al revés, primero estábamos engañados y luego recibimos la palabra de Dios y tenemos que perseverar hasta el fin. Pero Dios aquí va a probar a los que por todos los 1000 años la tierra estaba llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. Y ahora los va a probar a ver qué hacen con eso. Y habrá muchos que se habrán dormido en los laureles. Y va a soltar Dios al diablo a ver qué es lo que van a hacer. Y mucha, gran multitud va a quedar confundida y engañada. Después de 1000 años, hermanos, de tener a Jesucristo y a nosotros enseñándoles. Así puede ser la capacidad de engaño del diablo y nuestra capacidad de ser engañados si no hacemos lo esencial para mantenernos en la luz, cerca de Dios. Entonces, pero veamos no más que el versículo 10 del capítulo 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. O sea, esta gente que no había sido engañada. Tal vez algunos en los primeros años sí les tocó, pero ha crecido una multitud enorme que nadie puede contar, donde no habrá habido hambre, ni niño que muera de pocos días, y ha habido abundancia, y la tierra ha sido renovada, y va a haber abundancia y bendición y paz, hasta indescriptibles. Pero Dios les va a decir, vamos a ver si aprecian verdaderamente lo que se les ha dado, y muchos van a ser engañados. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ese estaban ahí, no está en los manuscritos griegos. Es que eso lo ponen los editores porque a veces ellos no entienden. Ellos no saben que el ser humano cuando muere, muere y creen que hay un alma inmortal. Entonces lo ponen donde estaban la bestia y el falso profeta como si se hubieran estado quemando ahí por 1000 años. Jesucristo los lanzó cuando regresó, cuando estaba a punto de principiar los 1000 años. Como lo vimos ya en un sermón, Él encendió la pira del lago de fuego y lanzó a la bestia y al falso profeta. Pero los traductores a veces no entienden y creen que ahí están todavía quemándose, como es el mito que existe del infierno, basado no en la Biblia, sino en las mitologías griegas, romanas, y recogidas por Dante Alighieri en la Divina Comedia. La gente se basa en eso, no en lo que dice la Biblia. Entonces, ¿dónde? Y es interesante que ahí no está el verbo.
la bestia del falso profeta, o sea, donde fueron lanzados la bestia del falso profeta. Nosotros sabemos que ahí no van a estar vivos, van a morir inmediatamente cuando sean lanzados al lago de fuego. Y el diablo va a ser lanzado ahí mismo. Y dice, y serán atormentados día y noche. Tenemos que hacer algún estudio sobre esto, muy interesante. Y dice, por los siglos de los siglos. Entonces, cuando empieza el juicio del gran trono blanco, voy a explicar únicamente eso ahora, que ustedes lo tengan en cuenta, el diablo ya no va a estar ahí. Esta gente que va a estar frente al trono vivió toda su vida engañada por el diablo y sufrió las consecuencias de las transgresiones que cometió, aunque fuera por ignorancia, porque Dios dice que el que no conoce la ley o la voluntad de su Señor y hace cosas dignas de azotes, recibe pocos, pero los recibe. El que infringe la ley de Dios se enferma. La gente que practica promiscuidad y todas aquellas cosas, aunque no conozcan, aunque en el fondo hay muchos que sí la conocen, se enferman de enfermedades venéreas o de sida o quién sabe de cuántas cosas y mueren después de haber padecido enormemente las consecuencias, aunque fuera por error. Y los que las conocen, pues tienen mayores consecuencias. Eso también está en Levítico, lo que es capítulo 7, pero si me pongo a explicar todo eso ahora no vamos a avanzar. Quiere decir, se lo resumo, un pecado por ignorancia no deja de ser pecado. Por eso hay gente que viene a pedir el bautismo y dice, don Mario, don Cristian, pero si yo fui bautizado por inmersión y muchas cosas cambiaron en mi vida y yo cambié y le digo, ¿y estabas guardando el sábado? No, pero era que yo no sabía. Entonces yo les leo la Escritura, dice, mire, el que transgrede la ley de Dios, aunque no sepa, es culpable y llevará su pecado y tiene que ser perdonado por el sumo sacerdote, que ahora es Jesucristo, que ofrece un carnero, que es el mismo Cristo que se ofreció como cordero, y cuando se arrepienta y confiese sus pecados, aunque fueran por ignorancia, entonces será perdonado. Pero tú te bautizaste con muy buenas intenciones, no las dudo, pero seguiste, tu pecado siguió contigo, porque seguiste infringiendo el sábado, seguiste infringiendo el no asistir a las fiestas, entonces tu bautismo no es válido. Así de sencillo. ¿Y con eso tienen? Ah, pues ahora entiendo. O sea que el arrepentimiento incluye todo lo que nosotros Dios nos da, que nos abre los libros y que entendemos que tenemos que arrepentirnos de las transgresiones y básicamente a los 10 mandamientos y a sus ramificaciones también. Entonces, dice aquí, capítulo 20, versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. No es que hayan desaparecido, sino que no se veía más nada por el resplandor de su presencia. Y no está en su pleno fulgor, porque entonces los que van a resucitar quedarían muertos otra vez. Pero Dios está mostrando el poder de su presencia. Y en la Biblia dice que en los días en que Cristo reina en Jerusalén, cuando nosotros estemos ahí, el sol se avergonzará, porque Jesucristo brillará como el sol y nosotros también. O sea que ahí no va a haber necesidad de luz de astros, porque la luz que emana del Rey de Reyes va a llenar la ciudad y todo, y aquí va a llenar todo este ambiente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Claro, pero los muertos están ahí parados en la tierra, o sea que está hablando de un resplandor magnífico, la gloria de Cristo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Imagínense ustedes, hermanos, uno no alcanza a imaginarse la multitud que va a haber ahí. Estas son personas que nunca conocieron este camino. Si el tiempo nos permite, vamos a ver que hay una resurrección que viene después de esta, que es la tercera, que es para los que conocieron este camino, hicieron un pacto con la sangre de Cristo, entendieron el plan de Dios, fueron iluminados por el Espíritu Santo y luego volvieron al vómito como el perro o como la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
y de tanto pecar por volver a vivir en pecado. No quiere decir que uno no vaya a pecar después del bautismo. Todos caemos. El mismo Juan dice, el que diga que no, es mentiroso. Pero hay una gran diferencia. Uno se arrepiente, pide perdón, se levanta y sigue andando por la senda estrecha, creciendo en gracia y conocimiento. Pero va a haber gente, y ha habido, que han despreciado este llamamiento, y ellos vienen no en esta es la segunda resurrección, espero que entiendan bien eso. La primera es la que ocurre cuando suena la séptima trompeta. En los que estemos y hayamos vencido, y Dios permita que así sea, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta, que es la séptima. Espero que tengan eso bien claro. Esa es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, ya son seres espirituales que han heredado vida eterna. Esta es la segunda resurrección, que quiere decir personas que murieron una vez y nunca conocieron este camino. Entonces no pueden resucitar con un cuerpo glorioso. Dios los resucita con un cuerpo de carne y hueso para instruirlos en lo que nunca aprendieron en su existencia anterior. Y vamos a ver que es interesante, ahí entre esa gente, vamos a ver cómo Jesucristo lo describe. Ahí va gente de todas las naciones del mundo, desde Adán y Eva, hermanos. ¿Eso cómo va a ser? ¿Cómo Dios va a poder manejar esas multitudes? Recordemos que la tierra, cuando Cristo vuelva, va a va a ser transformada maravillosamente. Los valles van a subir, las montañas van a bajar, y el mundo entero va a ser prácticamente tierra productiva, hasta en las cumbres de los montes. Entonces la tierra, después del reino de nuestro Señor Jesucristo, con nosotros, por 1000 años, va a estar preparada para recibir a esa multitud. Hay gente que dice que son 40.000 millones de personas al mismo tiempo van a volver a la vida. Y hay quienes calculan, yo no soy bueno para eso, pero dicen que son muchos más. Si contamos toda la gente que ha vivido desde Adán y Eva, que no ha sido parte de la iglesia de Dios. Y acuérdese que la mayoría, Dios siempre llamó esto una manada pequeña. Y al parecer, yo no voy a ser dogmático todavía porque esto no es doctrina oficial, pero al parecer los primeros frutos son 144.000. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible? Y entonces el sacrificio de Cristo, ¿cómo va a salvar únicamente? Y espere un momentico, viene una gran multitud que nadie puede contar que también es salva por Jesucristo. Él dice que cada uno en su debido orden, primero Jesucristo, luego los que son de Él en su venida, la cosecha del trigo, y luego el fin, que es la cosecha del verano, los frutos del verano. Entonces, Jesucristo demuestra de que ahí van a volver a la vida, no solo los israelitas, y eso está en el capítulo 37 de Ezequiel, no voy a ir allá, pero vamos a ver que el resto del mundo va a aparecer, va a volver a la vida. Jesucristo lo dice claramente. Miramos Mateo capítulo 12 y veamos lo que dice. Mateo capítulo 12 dice, en el versículo 41, hablándole a los judíos, le dice nuestro Señor. Capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Jesucristo está mencionando esto. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, o sea, los que lo conocieron personalmente cuando vino en la carne, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, la reina de Saba, como la conocemos, se levantará en el juicio con esta generación. Quiere decir que la gente que se levante se va a acordar exactamente quiénes eran en la vida que vivieron antes. La reina del sur se va a acordar que ella vino a oír a Salomón. Y los de Nínive se van a acordar que Jonás vino a predicar y Dios permitió que la ciudad no fuera destruida. Ahora hay una cosa importante que entender aquí. Jesucristo reprendió a las ciudades donde Él predicó, hizo muchos milagros porque no se habían arrepentido. Pero también dice la Biblia que Dios no les abrió los ojos para que entendieran. Pero hay una diferencia entre entender el plan de Dios, que no les fue dado,
ni siquiera a Salomón, que era tan sabio. Si ustedes estudian el libro del Eclesiastés, Salomón dice una y otra vez que por mucho que un ser humano trate, no va a entender qué es lo que Dios está haciendo aquí. Salomón trató de entender, bueno, aquí los ríos dan la vuelta, se vuelven nubes, luego llueve, luego vuelve. Todo es como un círculo. Él observaba con toda la sabiduría que tenía y en 3 veces por lo menos dice que trató de entender. Y dice, así como no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la madre de la mujer encinta, así no sabes qué es lo que Dios está haciendo aquí con el ser humano. Y Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando les explicaba las parábolas, ustedes son bienaventurados porque muchos profetas y reyes quisieron oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Y entenderlo y no lo entendieron. Pero hay una diferencia. Dios por lo menos esperaba que la gente se arrepintiera de sus pecados, como los de Nínive. Jonás les predicó y no les estaba enseñando el plan de Dios, que está escondido en las parábolas. Porque en las parábolas Jesucristo dice, Dios les cerró los ojos para que no entendieran y los oídos. Pero eso es distinto de arrepentirse y de caer en cuenta. Estamos infringiendo la ley de Dios y vamos a verlo aquí. Los hombres de Nínive, capítulo 12, versículo 41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y dice, ustedes no respetan lo que tienen, no se dan cuenta de lo que tienen. Y mire lo que dice en el capítulo 11, si ustedes vuelven la página un poquito, ahí en el mismo libro, dice entonces, capítulo 11, versículo 20 de Mateo, 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. O sea que él no les estaba exigiendo que entendieran lo que Dios mismo no quiso que entendieran. Entiéndanme eso. Eso es lo que Dios les está recriminando. ¿Ustedes por qué no entendieron lo que estaba predicando? Si él mismo, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Le digo, para que no entiendan, para que no se arrepientan y yo los sane. Oiga pues, esto el mundo no lo entiende, pero cuando uno entiende el juicio del gran trono blanco, uno sabe que Dios tenía un plan y que esa gente iba a resucitar a la vida física y él iba a abrir los libros y el diablo no estaba a ir para engañarlo y se iban a arrepentir. Esa es la diferencia. Y también Dios, abriéndole los libros, les va a dar a conocer su plan que nos está revelando a nosotros aquí, paso a paso, cada sábado, cada fiesta y cada vez que de rodillas le pidamos a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces comenzó a reconvenir, 11:20 de Mateo, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que no eran ciudades israelitas, eran ciudades de lo que hoy es el Líbano, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo. Esa palabra, hermanos, óiganme bien, el castigo no está en los manuscritos griegos. Lo que pasa es que los traductores y los editores, con muy buenas intenciones, ellos creen que la gente, que el juicio final va a ser que Dios va a levantar a toda esa gente para darle duro en la cabeza por todo lo que hizo. La palabra castigo no está, y aquí tengo una Biblia que se llama la Companion Bible en inglés, que compara manuscrito tras manuscrito y traducción tras traducción. En ninguno está. Eso se lo pusieron los editores, porque no entienden. Lo que el juicio dice, se lo voy a leer como debería ser y anótenlo, para que estén, Dios no va a levantar a la gente para castigarla, para pegarle. Los va a castigar si al cabo de 100 años, como vamos a ver, después de no estar el diablo y de estar él personalmente instruyéndolos, los que no quieran entender y no quieran obedecer, ahí viene el lago de fuego para ellos. No tienen excusa. Pero entre tanto, si esa gente no entendió, y Dios permitió que estuvieran en desobediencia para perdonarles en el juicio del gran trono blanco. Entonces dice,
Por tanto os digo que en el día la traducción correcta es, el día del juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón, pero no dice castigo. Y aquí tengo la prueba, y lo he verificado en muchas partes, no dice castigo, quítenlo de ahí. ¿Por qué va a ser más tolerable? Porque cuando la gente resucite, seguramente nosotros, que seremos uno con Él, le estaremos ayudando, les va a poner los pecados de frente y no van a tener dónde esconderse, ni no van a tener cómo justificarse, y no va a estar el diablo ahí para tentarlos y engañarlos. La gente se va a derretir, hermanos, cuando miren de frente todas las barbaridades que cometieron y que hicieron, cada uno según. Entonces, eso nadie lo va a poder, no van a tener dónde esconderse. A Jesucristo ya lo vimos la vez pasada, a Él no se le oculta nada. Dice, el Seol y el Abadón están delante del Eterno, cuanto más los corazones de los hombres. Y Dios, milagrosamente, ahora con la ciencia de la computación, entendemos lo que dice en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra, que es este cuerpo nuestro, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ese espíritu no es un alma inmortal, ese espíritu es como una especie de chip, que ahora entendemos, donde está recogida toda la información de un ser desde que fue engendrado en el vientre de su madre hasta que murió. Está todo ahí, y vuelve a Dios, y Dios lo guarda ahí. Y cuando llega la hora de la resurrección, Dios les hace un cuerpo nuevo, como está escrito en el capítulo 37, donde dice que, le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿van a vivir estos huesos? Y Ezequiel le dice, Señor, yo no sé, tú lo sabes. Y dice, profetiza. Y entonces se juntó cada hueso con su hueso y subió carne y subieron tendones y subió piel. Así va a ser, Dios les va a hacer un cuerpo nuevo, pero les va a poner el mismo espíritu, la misma mente, donde está todo registrado. Y tengan en cuenta que ese espíritu es inconsciente, así como un disco que ustedes le sacan a un computador con toda la información. Si no está conectado a un computador, no funciona. Hoy en día entendemos eso. El espíritu en el hombre y en la mujer que vuelve a Dios está totalmente inconsciente e inerte hasta que Dios lo conecta con un cuerpo en el cual le imparte al cerebro el poder del intelecto y ya funciona. Ahora lo entendemos mejor. Para algo sirve la informática, más que para mostrar la sabiduría de Dios. Así es como Dios sabe lo que cada uno ha hecho y como cada uno se va a acordar de lo que hizo cuando ese espíritu que estuvo inconsciente desde la muerte entre en un cuerpo nuevo que Dios le va a hacer y empiece a funcionar, porque como decía el señor Armstrong, el espíritu le imparte el poder del intelecto al cerebro. Y más que al cerebro, hay más de la mente humana en otros órganos, como el corazón y el hígado, como lo han estado demostrando, pero tengámoslo ahí, con eso nos basta para entender eso. Por tanto os digo, versículo 22, que en el día del juicio será más tolerable. Acuérdense cómo cambia esto, y está por todos lados, modifíquenlo. El día del juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para vosotras, porque Tiro y Sidón no sabían, a ellos no les fue revelado en ese tiempo, ni ahora, todos los estatutos de Dios. Fíjense que el Salmo era con Israel, fue la única nación a la cual Dios, y hoy lo hace con nosotros y con los que Dios está llamando. Mire lo que dice el Salmo 147, versículo 19. Salmo 147, versículo 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, que es Israel. Ustedes vieron el cántico de los niños, entre otras cosas, felicitaciones a los niños y a Lourdes por su excelente labor. Ha manifestado sus palabras a Jacob, que somos nosotros, Israel de Dios. Sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vosotros sois el Israel de Dios. Si no somos descendientes físicos, también dice la Escritura, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí lo dice Pablo, claramente, y hay mucha gente que no logra entender eso. Los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La simiente de Dios, el Padre. Si los que eran hijos de Abraham, de una simiente física, fueron contados como Israel,
cuánto más nosotros, que somos engendrados con una simiente espiritual de Dios el Padre. Abraham era una figura de Dios. Y Dios nos cuenta como las ramas del olivo silvestre las injerta en el olivo de Israel, y no nos podemos jactar porque Israel fue bendecido primero y nosotros estamos siendo bendecidos por la rica savia del olivo. No podemos jactarnos, como le advierte el apóstol Pablo a los romanos. Pero dice aquí, ha manifestado, una vez más, Salmo 147, versículo 19, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. O sea, los únicos, francamente. ¿Cómo se distingue la iglesia de Dios de todas las demás? Aunque guarden el sábado. Porque hay unas cuantas que guardan el sábado, pero no guardan las fiestas. Y Dios dijo, esta es la señal entre ustedes y yo. Mis sábados, son 7 sábados anuales. Y toda iglesia que guarde los mandamientos de Dios, incluyendo los estatutos, que son las fiestas, es iglesia de Dios. Aunque no estemos aquí, ya Dios se encargará de que cada uno aprenda lo que tiene que aprender, incluidos nosotros mismos, hermanos. No tenemos que sentirnos superiores a nadie, sino agradecidos de que Dios nos haya mostrado lo que nos ha mostrado, pero no jactarnos. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Entonces, por eso Jesucristo reprende las ciudades, porque ellos sí conocían, eran parte, ellos sabían lo que era pecado, y no se arrepintieron. Y los de Nínive por lo menos entendieron que tenían que arrepentirse, pero aunque no entendieran el plan de Dios, se arrepintieron. Ahora, como 120 años después ya estaban peores y Dios ya permitió que Nínive fuera destruida por los medos, pero eso es otra historia. Entonces veamos aquí, hermanos, esto es un tema fascinante, hermanos. Una vez más, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho tantos milagros. Y en el capítulo, dice, capítulo 12, vimos la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. O sea, ella se va a acordar quién era, porque el espíritu que había en ella, cuando ella murió, se fue a Dios, y Dios lo guardó. Y el de todo ser humano, desde Abel, que fue el primer muerto, Dios lo tiene ahí. Y hay unos que los tiene aparte, que son los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y los voy a leer. Quiere decir, nosotros sí perseveramos. Y los que han perseverado, Dios ya los llama justos, hechos perfectos. Y esos espíritus los tiene allá también. Pero no son conscientes, no son almas inmortales. ¿Alguno me ha entendido mal alguna vez? Son, como les digo, son una especie de disco inconsciente, pero ahí está toda la información. Y si fue engendrado por el Espíritu de Dios, está el carácter que desarrolló, el carácter de Jesucristo, porque perseveró en la senda estrecha hasta el fin. Y vamos a ver que Dios tiene todos sus espíritus recogidos, por eso Dios va a identificar a cada ser humano. Veamos en Eclesiastés para que entiendan lo que ocurre, según la Biblia, a todo ser humano cuando muere, cuando exhala el último aliento. Entonces podemos leer aquí en Eclesiastés, tengan bien en cuenta esto, hermanos, que es muy importante para entender lo que este día significa. En el capítulo 12, versículo 7, dice, Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7. El polvo vuelva a la tierra. ¿Y qué le dijo Dios a Adán? Polvo eres y al polvo volverás. Y Adán significa tierra. El nombre de Adán significa tierra. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y todo está respaldado por la Biblia, la iglesia, Dios le ha dado un entendimiento maravilloso. No lo demos por sentado, hermanos. En el libro de Job, capítulo 32, versículo 8, dice, hay espíritu en el hombre. Y en Corintios, 1 Corintios 2, dice, el ser humano entiende las cosas por el espíritu que hay en él.
Pero si el Espíritu de Dios no está, no puede entender las cosas de Dios. O sea, lo que hemos visto con el bautismo fue que el Espíritu de Dios, la simiente de Dios el Padre, hermanos, y se los digo, y mucha gente se asusta. ¿Sabe cuál es la palabra? Para decir la simiente, que fue lo que pasó a los 7 que fueron bautizados ahí, el esperma de Dios el Padre, la simiente de Dios el Padre, el Espíritu, entró en el Espíritu, en el hombre que Dios hizo. Desde que hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, no solo la figura física, sino la mente que tiene un espíritu que le da poder de entender lo que los animales no entienden, porque es un espíritu que está hecho a semejanza de Dios, pero ese espíritu tiene el potencial de recibir la simiente de Dios el Padre. Y en griego la palabra que está ahí en capítulo 3 dice, el esperma de Dios permanece en los que han sido engendrados por Dios. El mundo no puede entender eso y se pueden ofender. Pues, ¿por qué ofenderse? Dios fue el que inventó la familia. Y por eso los papás tienen esperma y las mamás tienen óvulos, que son engendrados. Igual Dios nos engendra con su espíritu, entra en la mente y ya somos hijos de Él. Y si somos fieles, nacemos de nuevo, con un cuerpo semejante al de la gloria del que nos engendró. Es lo mismo, pero está oculto a los ojos del mundo. No logran captar esto. Entonces dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ¿qué pasa con el espíritu que fue engendrado con ese esperma divino? Eso está en Hebreos. Y ellos resucitan 1000 años antes. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 12. Y ahí lo tienen, hermanos. Y esto son conocimiento maravilloso que Dios le ha dado a su iglesia. En el capítulo 12 de la epístola a los Hebreos, dice, versículo 22, capítulo 12, versículo 22 de la epístola a los Hebreos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Anoche vimos eso. Ese es el templo. El templo ahora somos nosotros, porque Dios nos tiene como piedras vivas. Pero nos vamos a... La morada nuestra va a ser la Nueva Jerusalén y vamos a conformar ese templo y Dios mismo será el templo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Recuerde que nosotros por ese velo que Cristo abrió tenemos acceso allá. Si uno ora y ha lavado su conciencia con la palabra de Dios y arrepiente de sus pecados, los confiesa, tiene acceso al tercer cielo, hermanos. Tiene acceso al trono de Dios. Y Pablo nos está diciendo, ahí nos podemos acercar. Y yo les digo, ay de nosotros si no aprovechamos ese privilegio. Algún día Jesucristo nos va a decir, a mí me costó la tortura y la muerte para abrirles el camino a ustedes y ni siquiera lo utilizaron. O a duras penas lo utilizaban, cuando tenían acceso, donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y ayunando, Jesucristo nos abrió el camino a los que hemos sido llamados y engendrados por el Espíritu de Dios para tener acceso a ese tercer trono donde está el Padre Celestial sentado y Jesucristo también sentado en el mismo trono. Y podemos llegar en el Espíritu y postrarnos a los pies de ellos y orar y ser escuchados. Es un privilegio enorme que el que descuida la oración está descuidando eso. Y eso costó mucho. Fue grande el precio que ningún ser humano puede pagar por la vida eterna, porque por la sangre de Cristo no tiene precio, hermanos. Pero miren lo que sigue después. En el versículo 23 dice, Hebreos 12, 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, en el libro de la vida. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, no las almas inmortales, entiéndanme bien, a los espíritus de los justos, porque el justo muere y el espíritu vuelve a Dios. Pero si ese espíritu fue engendrado por Dios el Padre y perseveró hasta el fin, o sea que no fue abortado, sino que el espíritu todavía estaba ahí, vuelve a Dios que lo dio, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí ven? Dios tiene un archivo especial con esos espíritus. Allá los tiene. Están totalmente inconscientes
hasta que suene la séptima trompeta y serán insertados en un cuerpo espiritual semejante al de la gloria de Dios, hermanos. Pero esta gente, toda esta multitud que estamos viendo aquí, ellos únicamente Dios les devuelve el espíritu humano que tenían, donde está registrado todo lo que hicieron en su vida, y Dios les devuelve ese espíritu. Y los que fueron engendrados, nosotros resucitamos 1000 años antes. Esta gente resucita 1000 años después. Pero miren lo que sigue, es que es asombroso, en solo un versículo, hermano, y mire todo lo que hay en esta palabra de Dios. Y recuerden, el diablo no va a estar ahí, esta gente ya vivió engañada, y eso también lo demostramos, capítulo de Apocalipsis 12:9, Satanás, el diablo, la serpiente antigua que engaña al mundo entero, con excepción de los que Dios haya llamado y hayan puesto por obra su ley, y hayan puesto por obra el cumplimiento de sus estatutos y sus juicios. Pues el resto del mundo, toda esa gente que va a resucitar ahí, fue engañada. Y lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, el mundo entero está bajo el maligno. Ahora Dios no va a resucitar a esta gente que ya le tocó sufrir el engaño, las consecuencias de todo lo que hicieron, para volver a soltar el diablo a que los vuelva a seducir. Por eso les leí el versículo anterior donde dice, el diablo fue lanzado al lago de fuego y después viene el juicio del gran trono blanco donde no va a haber diablo ni demonios. Entonces la gente va a oír y se cumplirá como se cumplió con los que sobrevivieron la gran tribulación, entraron al milenio, lo que está escrito aquí en Isaías, que esto es una escritura tan hermosa, hermanos, capítulo 25, versículo 6 de Isaías. Se va a cumplir cuando dice Isaías 25:6, y el Eterno de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y miren el versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Nos damos cuenta del privilegio que tenemos nosotros, hermanos? ¿Somos los únicos? No por méritos nuestros, como lo repiten aquí acertadamente en la oración. No tenemos. Costó la sangre el sacrificio de Dios mismo hecho carne para que Dios llamara a unos cuantos que Él decide quiénes son. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Él decide a quienes llama y nos abre los libros. Y nos juzga por lo que está escrito en los libros, ¿sí o no? Dios nos abre los libros, sabemos que hay que guardar el sábado. ¿Y por qué? Y sabemos que hay que guardar las fiestas. Y Dios ahora está haciendo con nosotros lo que va a hacer con los que resuciten allá, después de 1000 años del reinado de Cristo y de nosotros sobre la tierra. Porque dice, vi un gran trono blanco, volviendo al capítulo 20, versículo 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y recuerde que la tierra entera estará preparada para nutrir toda esa multitud, hermanos. Y los libros fueron abiertos. Los libros, ahí la palabra en griego, libro significa la Biblia. Los 70 libros que Dios nos ha dado a nosotros y que nos abre semana tras semana o día tras día y nos hace entender con una condición, como le dijo Moisés al pueblo de Israel, mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios y mandamientos para que los pongáis por obra. Y dirán las gentes, pueblo sabio y entendido es este. Porque que Dios está tan cerca de nosotros, como únicamente de nosotros, que está mucho más cerca que las demás naciones y pueblos del mundo.
Entonces tenemos un gran privilegio. Dios nos abre los libros. Y Jesucristo dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de todo lo que está escrito ahí, que ya lo estudiamos. Si no los estudiamos para ponerlos por obra, vamos a ser las vírgenes necias que van a sufrir las consecuencias de no haber hecho lo que debieron haber hecho con todo lo que nos fue dado. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Entonces Dios va a hacer con ellos lo mismo que está haciendo ahora con nosotros. Abrirles los libros para que entiendan, porque recuerden que la Biblia está escrita en una forma que únicamente con el Espíritu de Dios se puede entender. Miren lo que dice el capítulo 29 de Isaías. Isaías capítulo 29, dice aquí en el capítulo 29 de Isaías, versículo 11, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pero la Biblia está sellada. A nosotros nos han dicho, cuando las Torres Gemelas cayeron en el 11 de septiembre del 2001, fue eso, ¿no? Yo llegué a la Ciudad de México, esas torres cayeron un día martes. Yo estaba en la casita donde vivía allá en el campo, en Ramona, y un señor que ustedes conocieron, don David Weston, vivía conmigo allá y con Ariel. Y él veía televisión, yo no veía televisión, y me llama, don Mario, venga, vea esto. Oiga, y estaba echando humo una de las torres, y le dije yo, ¿y esto es en vivo? Y me dijo, sí, es lo que está pasando. Y estaba mirando cuando llega el otro avión y le pega a la otra torre. Hermanos, qué cosa más espantosa y dramática. Pues llegué yo a México ese viernes, o sea, 3 días después, y encontré en el Hotel Bristol una nota urgente de don Raimundo Romero Damián, el hombre que Dios utilizó para abrirnos la puerta de esa estación de radio. Y decía la nota, don Mario, el domingo tiene una hora gratis prime time, o sea, cuando más público escucha, para que usted nos explique esto, ¿qué significa? Ellos saben que nosotros entendemos profecía, hermanos. Y aquí nuestra querida hermana dice, ¿por qué? Gloria Mancilla, ella estaba en otro grupo y le llamaba la atención que nosotros hablábamos tanto de profecía. Ellos no hablan porque no entienden. La iglesia del Dios viviente entiende la profecía, hermanos. Y es un privilegio muy grande y una responsabilidad muy grande. Entonces, eso fue algo especial. Yo tenía un estudio que me proporcionó un gran amigo mío, judío, Mardoqueo, un estudio bíblico, donde se explica las raíces del terrorismo, por qué ocurre el terrorismo y qué significaba lo que estaba pasando. No se lo voy a repetir aquí. Pero yo cuando terminó la primera hora que nos dieron gratis, ya empecé a despedirme del público, pero apenas había introducido el tema. Cuando me ponen un aviso por delante, siga que tiene otra hora. Hermanos, a mí me decían allá en San Diego, Mario, esos estudios suyos tan largos, la gente se aburre y lo apaga. Hermanos, nunca hemos tenido, claro que fue un momento oportuno, un momento único, nunca hemos tenido tanta demanda para la grabación de esos programas, que duró 2 horas. Y les pude explicar las raíces del terrorismo y hasta predicarles el reino de Dios. Pero fue un acontecimiento extraordinario, pero yo lo recibí en bandeja de plata, hermano. Yo no tengo de qué gloriarme. A mí me lo entregaron así nomás. Y tuvo un impacto tremendo. Fue un testimonio, y eso muestra de que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Y todo eso estaba basado, cada afirmación, yo la afirmaba sobre la Biblia. Y la gente se quedó asombrada. Pues yo, como les digo, yo no tengo ningún mérito en eso.
A mí me lo dieron en bandeja de plata, yo lo único que hice fue volverlo a asimilar y pasarlo. Gratis recibid, dad gratis. Y eso sí que los molestaba en la estación esa. Cuando terminé el primer programa, fue un día de Pentecostés, memorable, el día que Maximina fue bautizada, hace como 30 años. Así de joven está Maximina. Estaba muy jovencita, no se preocupen, no le estoy agregando años. Ese día, cuando yo ofrecí el material, dice, es absolutamente gratis. Y ahí mismo brinca don Raimundo, que fuimos muy buenos amigos. Ese señor, yo le dije, usted aquí, don Raimundo, cuando usted oiga lo que nosotros predicamos, nos va a echar de aquí. Dijo, aquí Dios no me puso a cerrar puertas, don Mario. Usted tiene la puerta abierta. Y fíjense la obra que se hizo, que aquí están los frutos. Ahí fue como empezó la obra y Dios ha dado el crecimiento y ha provisto los siervos que han contribuido, don Antonio, Cristian Orrego, indudablemente, y vemos cómo Dios ha hecho prosperar, aunque siempre es una pequeña manada. Pero entonces, volviendo al tema, hermanos, Jesucristo dice, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. El libro sellado va a estar al alcance de todo el mundo. Y aún los niños hoy en día, Jesucristo se alegró y le dio gracias al Padre porque los niños entendían. Los teólogos, yo me acuerdo a mi hijo, yo le explicaba el reino de Dios cuando tenía 5 y 6 años y entendía lo que era el reino de Dios. Y vaya, pregúntele usted a un teólogo que tiene un doctorado en teología que le explique lo que es el reino de Dios y no sabe qué es, no lo entiende. Y Jesucristo mismo, fíjense lo que él dijo, y lo dijo en varias ocasiones, vamos a leer aquí en Lucas 10. En Lucas capítulo 10, dice, después de que los discípulos regresaron, los 70 que mandó a predicar el Evangelio, dice, capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículo 21. En aquella hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Conocimiento trae orgullo, hermanos. Un día le pregunté al doctor Wenel por qué los que tenían tantos diplomas eran los primeros que se iban cuando aparecía una persecución. Y ya lo hemos visto en las persecuciones de la iglesia, que no han sido tan dramáticas como la que se viene, pero ha habido crisis, los primeros que salen son los que más títulos tienen. No siempre, porque él tiene más de uno y ahí está. Y me dijo, es que los intelectuales tienen poca estima propia. Y por eso ponen los diplomas a la vista de todo el mundo. Cuando entran a la oficina pueden ver todos los diplomas que tienen. Bueno, y no quiero ofender a nadie, pero él fue el que lo dijo. Y él tiene 2 doctorados. Y es el mejor jefe que yo he tenido en mi vida. Paciente, humilde, misericordioso. Dice, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjese que ahí no aparece el Espíritu Santo. Está hablando del Padre y del Hijo. Y por el Espíritu Santo se logra entender quién es el uno y quién es el otro. Bienaventurados los ojos, le dijo a los discípulos, que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes, entre ellos Salomón, David entendía la resurrección, pero no entendía todos los detalles. Usted lee en el libro de los Salmos y aparece como 5 o 6 veces el tema de la resurrección, pero él no sabía los detalles. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces vemos que toda esa gente que va a resucitar ahí
habrá llegado el tiempo en que Dios correrá el velo que envuelve a todas las naciones y será el fin de lo que Dios se había propuesto y que está en Mateo 13, 14, 15. Está fácil de recordar. Miremos lo que dice ahí. ¿Por qué Jesucristo hablaba en parábolas? Para que la gente no entendiera lo que ahora nosotros entendemos. A nosotros nos abre los libros como se los abrió a los discípulos. Y en el Mateo 13, 14, 15 dice, veamos al principio, el versículo 10 dice, 13, 10, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, esto deja perplejo a cualquier cristiano, de los llamados cristianos que no son cristianos, hermanos, porque no son verdaderos seguidores de Jesucristo. Cuando Dios iba a cumplir y quitar ese velo, ya lo vimos, en el juicio del gran trono blanco, los oídos les serán abiertos, los libros van a ser abiertos y van a entender y se van a convertir y Él los va a sanar. En la epístola de Juan dice que Jesucristo murió y pagó no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Por eso la Pascua está para la reconciliación de los primogénitos. Pero después viene el día de expiación, que es cuando Dios abre la salvación al mundo entero, empezando por todos los que van a entrar en el milenio, cuando el diablo ya no va a estar ahí, y por todos los que van a resucitar en el día de la segunda resurrección, el último gran día. Entonces, tenemos este privilegio y ellos lo van a tener. Les va a abrir los libros para que entiendan, y según entiende la Biblia, la Iglesia, columna y baluarte de la verdad, les va a dar 100 años para que lo pongan por obra. Y el diablo no va a estar para tentarlos. ¿Y qué quiere Dios con todo eso, hermanos? El apóstol Pablo tiene una frase, porque uno se pregunta, ¿por qué Dios no les abrió los oídos antes? ¿Por qué ahora no está salvando al mundo entero? Dios tiene sus razones. Una de ellas está aquí en Romanos, capítulo 10, y dice, capítulo 10, versículo 30, no, 9, versículo 30, Romanos 9, 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? Que no iban tras la justicia, han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella. Pues esto no es lo que yo estaba buscando, hermanos, perdón. Aquí está, es el capítulo 11, versículo 31 de Romanos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues acuérdense que Jesucristo les dijo a los discípulos, muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. A los primeros que Dios les reveló su ley y les reveló sus estatutos fue la nación de Israel. Pero ellos se endurecieron y no se quisieron arrepentir. Entonces van a entrar de últimos. Eso Cristo les dijo, las prostitutas y los publicanos van a entrar primero que ustedes, que los fariseos. O sea que muchos de ellos se hicieron discípulos de Cristo y son primicias. Eso es lo que quiere decir, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros.
Porque los primeros, que son los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, Dios les abrió la puerta primero, pero se endurecieron, no quisieron arrepentirse. Entonces Dios ha llamado otros que van a entrar de primeros. Ahora, no todo Israel fue cegado. Ustedes saben, los 12 apóstoles eran judíos, eran israelitas. Posible que hubiera algunos benjaminitas ahí, no sabemos. Pablo lo era. Por lo menos Pablo no era judío, sino benjaminita. Pero, en fin, Dios entonces dice: así también estos ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, pero van a entrar de últimos en la segunda resurrección, mientras que muchos de nosotros, que a lo mejor no venimos de Abraham, Isaac y Jacob, somos israelitas porque Dios nos considera hijos de la promesa y somos contados como hijos de Israel. Entonces dice, así también ahora estos han sido desobedientes, y también dice, versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esa frase es absolutamente asombrosa. Miren lo que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios permitió que la humanidad entera, Dios es amor, y Él permitió que la humanidad entera experimentara primero los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo, es la única forma como me van a creer, porque Él es el único que siempre ha existido. Dios siempre ha existido, con una visión perfecta del pasado eterno, que ya está atrás, y del futuro que está por delante. Dios sabe, desde su trono, que cualquier desviación de su ley, que es ese camino estrecho, produce consecuencias. Dios las ve, Dios las sabe, pero el ser humano no tiene esa perspectiva. Claro que si hubieran obedecido, y los que han obedecido, logran entender, por medio del Espíritu Santo, que el pecado tiene consecuencias, pero Dios permitió que toda la humanidad fuera desobediente y aprendiera cuáles son los frutos de eso, para que cuando viniera en la segunda resurrección, Dios resucita a toda esa gente y se van a acordar de todo lo que hicieron, de todo lo que les pasó, de las guerras que hubo, de las violaciones que hubo, de las matanzas, de las masacres, de las tragedias que fue la historia humana. Y van a encontrar un mundo regenerado, como un paraíso. Dios va a renovar toda la tierra. Y al Rey de Reyes sentado ahí, en un ambiente donde no les va a faltar nada, y donde van a entender las cosas. Y Dios les va a abrir los libros, les va a abrir la mente, les va a explicar lo que ellos nunca entendieron. Pero Dios lo permitió para que sufrieran primero las consecuencias. De manera que cuando Dios les revelara lo que puede ser el mundo cuando Dios reina, ellos van a venir a un paraíso. Ahí es donde van a llegar, una tierra completamente regenerada, en perfecto orden. Con Dios ahí mismo viéndolo, cara a cara, están frente al trono de Dios, instruyéndolos personalmente, abriéndole los libros. Se van a arrepentir, la inmensa mayoría se van a aborrecer de lo que hicieron en su vida anterior y se van a postrar ante el Rey de Reyes porque toda rodilla se doblará delante de Él y van a estar profundamente agradecidos de que Dios les permitió primero sufrir las consecuencias de su desobediencia para que cuando les abriera la mente y vieran lo que produce la obediencia a Dios, ya no se les ocurriera volver otra vez a lo mismo. Y el que lo haga no tiene excusa. Y es la única vez entonces cuando Dios va a mandar gente al lago de fuego. Ahora no hay nadie en el infierno, hermanos. La mayoría de la gente que ha muerto son ignorantes, ellos no saben. Dios no los va a condenar sin haberles abierto los libros. Pero toda esa gente, hermanos, miren ustedes, ¿por qué Dios permitió que sufrieran la humanidad por 6,000 años? Dios sabe lo que hace. Y ahora vienen, los vuelvo a la vida. Digo, yo morí por todos ustedes. Yo pagué por todos los pecados que cometieron. Lo único que ustedes tienen que hacer ahora es arrepentirse y empezar a obedecer. Y recibir el Espíritu de Dios. Por eso el libro de la vida va a ser abierto. Porque a medida que la gente empiece a obedecer, van a estar inscritos en el libro de la vida. Cuando una persona se bautiza, queda inscrita en el libro de la vida. Entonces Dios es muy sabio. Él sabe lo que está haciendo. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permite todo esto?
Él tiene una visión, hermanos. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Él sabe que el ser humano va a tener una oportunidad perfecta y justa de cambiar y de entender por qué fue creado y cuál es el inmenso potencial que tiene. Y que Jesucristo, que está ahí sentado juzgándolos, porque Dios le dijo, el Padre, tú, el juicio es tuyo. Tú ya fuiste humano, ya sufriste, sabes lo que sufrí en la carne, por eso su juicio es perfecto. Él va a sacar en cara a todo el mundo lo que hizo, por eso dice, el juicio va a ser más tolerable, porque si cuando a uno le cantan la tabla, como dice uno, se siente bastante confundido. Cuando es Dios mismo, que conoce hasta lo más recóndito de lo que uno ha hecho y de lo que ha pensado, y tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo, como estamos compadeciendo nosotros ahora. Dios ahora nos está juzgando a nosotros. Entonces, el que no quiera aceptar el perdón de sus pecados y vivir en un paraíso, porque Dios les va a permitir vivir, como está aquí en Isaías 65, la iglesia entiende que esto se aplica a ese periodo de tiempo. Mírenlo aquí. Capítulo 65 de Isaías, hermanos, dice, versículo 17, Isaías 65, 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Sin embargo, vamos a ver que aquí todavía va a haber muerte. En los nuevos cielos y nueva tierra que ocurren al final del juicio del gran trono blanco, no va a haber muerte. Esto es como una renovación. Se podía entender así. No voy a ser dogmático, pero Jesucristo habrá renovado la faz de la tierra, y hay escrituras que lo dicen, y toda la contaminación que hay en la atmósfera, todo lo habrá renovado para recibir a aquella multitud que se viene, y la tierra estará preparada para nutrir a toda esa gente. Yo me imagino que va a haber árboles frutales por todos lados, para que la gente, cuando resucite, y ropa para vestirlos, para cuando vuelvan a la vida, y van a tener comida a la mano, y van a tener al creador que los va a alimentar. Sí les va a decir lo que hicieron, pero les va a decir, yo morí por ustedes. Si se arrepienten, yo les perdono. Y es muy factible, la mayoría de la gente se va a arrepentir, hermanos. Entonces dice 65, 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Esto se aplica a los nuevos cielos y a la nueva tierra espirituales, que eso no vamos a tener tiempo de tratarlo hoy, pero también es muy factible que se refiera a la renovación, de la cual también mencionó nuestro hermano Esdras, la regeneración. La regeneración, el ser humano no ha hecho sino contaminar el medio, la tierra, el agua, el aire. Entonces, versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. O sea que la iglesia entiende que toda gente, Dios le va a dar la oportunidad. Miren, les voy a dar 100 años para que disfruten de lo que es el mundo según lo que ustedes nunca conocieron y según lo que Adán y Eva rechazaron. El árbol de la vida, el Espíritu de Dios, la ley de Dios, cuando dirige las vidas y los pensamientos de cada ser humano. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor, ni habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. O sea que por eso la iglesia cree que este periodo no es todavía los nuevos cielos y la nueva tierra, porque cuando ustedes leen Apocalipsis 21 dice, allí no habrá más muerte. Entonces este es un periodo previo a esos nuevos cielos y nueva tierra, donde la materia va a desaparecer, y que es algo que no logramos entender bien y hoy no tenemos tiempo de explicar. Algún día lo explicaremos y verán ustedes las maravillas que hay ahí, aunque no lo entendemos todo, pero Dios nos permite comprender bastante. Dice, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, el que después de haberse acordado lo que fue su vida anterior y volver a la vida, y Dios le abre los libros y se arrepiente y Cristo le perdona y entra en un pacto con la sangre de Cristo, hermanos. Si a los 100 años todavía es pecador, ya no tiene excusa, hermanos. No tiene excusa. Miren cómo es de justo y de sabio Dios. Esa es la única vez cuando Dios
Y después sigue otra, pero muy rápida, cuando Dios va a mandar a gente a lo que el mundo cree que es el infierno, al lago de fuego, y van a ser consumidos inmediatamente. Dios no se complace en que el ser humano, en torturar gente, van a ser consumidos. Pero después de que les tocó vivir lo que es vivir en el mundo de hoy, y volver a vivir 100 años regidos por Jesucristo en un paraíso, si ya no quieren y no entienden, hermanos, no hay excusa. Esa es la sabiduría de Dios, hermanos, que la gente no entiende, porque la gente no entiende la segunda resurrección. Ellos creen que el que ahora no se salva está perdido, y no entienden estas cosas, hermanos, que tienen tanto sentido, porque hay muchas preguntas que usted le pueden hacer a alguien que no entienda esto, por muy teólogo que sea, no las puede entender ni las sabe explicar. Y Dios a nosotros nos la abre sin necesidad de tener diplomas y doctorados, hermanos. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, versículo 21, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, como dijo don Cristian, dice, los que trabajan en esos proyectos de desarrollo, y ayer estuvimos en uno muy bonito. La gente que trabaja ahí no puede ni soñar que puede tener un apartamento de esos, con una vista bien bonita y bien cómoda. Eso no es para ellos. Ellos trabajan para que otro habite y les pagan una miseria, de manera que ellos nunca pueden llegar a tener, algunos tal vez, pero muy raros, pueden llegar a tener una residencia, una casa, un hogar donde vivir. Aquí Dios le dará tierra a cada ser humano, por eso va a haber una reforma agraria a escala mundial y por eso la tierra entera estará productiva. Todo el mundo va a tener su viña, su higuera y su viña y su arado y sus animales. Todo el mundo lo va a tener. La tierra da para todo eso, hermanos. Sobre todo cuando Dios, Jesucristo, cuando venga y cause esas modificaciones asombrosas en que los valles subirán, de modo que la temperatura sea más agradable y las montañas bajen y todo se vuelva productivo, hermanos. No edificarán para que otro habite, si ven ustedes, y habla de que beberán el fruto del trabajo en sus viñas, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Todo ser humano podrá vivir como se soñó. Y ustedes, a unos millonarios que tienen industrias en las grandes ciudades, ¿ellos qué hacen? Tienen un chalet por allá en la montaña, hermano. Se van para Montana, para Wyoming, a los lugares más aislados y construyen unos chalets hermosísimos y tienen allá sus animales y allá pasan gran parte de su tiempo, porque fuimos hechos, fue para eso, hermanos. Estamos hechos de la tierra y no para vivir en los medios industriales, donde la vida pierde su poesía, donde la industria, el ruido, la contaminación, hermanos, mantiene al pueblo oprimido con este sentido, con este sistema que hemos desarrollado. Dios va a tener un paraíso y todo el mundo va a tener sus propios cultivos y la tierra va a producir enormemente, de manera que no necesita tener muchos obreros que estén trabajando, porque va a haber suficiente. Va a ser algo absolutamente maravilloso, hermanos. Y el sueño de cada persona no es tener una finquita y estar papá y mamá y los niños y una vaquita o dos o tres y animales y corderitos, no marranitos. Esos lo van a dejar por en el monte haciendo otras cosas, pero mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Y ahí todo el mundo va a tener la ocasión de ser escogido, porque resucitó a un paraíso. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Eterno y sus descendientes con ellos. Familias unidas, otra vez, hermanos. Eso es lo que Dios les va a dar por experimento y van a estar obedeciendo las leyes de Dios y sabrán que esa es la razón por la cual pueden tener paz, seguridad, donde no hay temor, donde no va a haber... Miren lo que dice aquí, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. ¿Por qué Dios repite esto aquí? Cuando está en el capítulo 11 y aquí estamos en el capítulo 65. Porque esto se refiere a la gente que va a volver a la vida y a disfrutar lo que los que pasaron por el milenio tuvieron la oportunidad de disfrutar. Y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Eterno.
El que le toque vivir en un paraíso, después de haber vivido, quién sabe, en qué circunstancias, hermanos, en esta vida, y no acepte eso, ya no tiene excusa. Por eso, leemos aquí, en Apocalipsis 21, la sabiduría y la justicia y la misericordia de Dios. Les va a dar tiempo de arrepentirse, les va a dar tiempo de disfrutar de lo que es el mundo bajo la dirección de Dios y no bajo la dirección de Satanás, el diablo. Van a ver la diferencia, hermanos. Si aún así, entonces sigamos leyendo. 20:12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, Dios les dará el Espíritu Santo para que puedan entender las Escrituras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Exactamente lo que está haciendo con nosotros ahora. Si Dios nos abre los libros y nos hace entender las leyes de Dios, los juicios de Dios, los estatutos de Dios, Dios no está juzgando a ver si los ponemos por obra o no. Como le dijo Moisés a los israelitas, yo les he enseñado juicios, mandamientos, estatutos, pónganlos por obra, no es solo para que lo sepan. O sea, lo mismo que está haciendo ahora con nosotros, va a hacer con ellos. Fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras, si los ponen por obra o no. ¿Qué dijo Jesucristo? El que oye mis palabras y las pone por obra edifica su casa sobre la roca. Y entonces va sólido hacia la vida eterna. Y los que no lo ponen por obra sobre la arena, que fácilmente se derrumba una edificación. Ahora miren por qué dice el versículo 13, después de que habla de toda esta multitud, a quienes les fueron abiertos los libros, habla y dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí no dice que les fueron abiertos los libros. Esta es otra oleada de resurrección, hermanos. Esta es la tercera resurrección. La primera es de los que perseveraron hasta el fin, como nosotros, si Dios nos permite, depende de nosotros, hermano. La segunda, los que resucitan a lo que les acabo de explicar. La tercera, ahí no dice que a estos les va a abrir los libros, es gente que conoció este camino, gente que recibió el Espíritu de Dios, y está descrito, se lo voy a leer aquí, en Hebreos, en 2 partes, hermanos, para que entendamos que ahí, si no hacemos lo que tenemos que hacer ahora, vamos a estar en esa resurrección. Dios no nos va a resucitar en aquella a la cual Dios les abrió los libros, porque Dios a nosotros ya nos abrió los libros, y se los voy a demostrar. Aquí en Hebreos, miren ustedes, en el capítulo 10 y versículo 26, oigan lo que dice aquí. Esta es una advertencia para nosotros, hermanos. Dice, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es verdad? Tu palabra es verdad. Si pecaremos voluntariamente después de que los libros nos han sido abiertos. ¿Sí entienden bien? Por eso hay una tercera resurrección, porque Dios al que le dio ese conocimiento no lo va a volver a dar. Cristo no va a morir otra vez por él. Y eso lo explica Pablo, lo vamos a ver en Hebreos 6. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tu palabra es verdad, los libros son la verdad. Si Dios nos abre los libros, como nos los está abriendo ahora, y volvemos otra vez a vivir en pecado, por decisión propia, ¿mira lo que dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Pisotea la sangre de Cristo. Ahora, ya les dije, todos cometemos errores y pecamos después de bautizados, pero cuando hay arrepentimiento auténtico, la gente se arrepiente y deja de pecar y sigue la senda estrecha. Jesucristo está ya de abogado por nosotros porque Él sabe que todavía vamos a tropezar, pero el que quiera volver a vivir, practicar el pecado y no se quiera arrepentir, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, es lo que vamos a ver ahora. Y esto hay gente en la iglesia que no lo entiende, y aquí está bien claro, póngale cuidado. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque ya ellos entraron en un pacto con la sangre de Cristo.
y los lavó de los pecados y les dio el Espíritu. Y aún así volvieron otra vez al vómito. Cristo no va a volver a morir por esa gente. Y es lo que está haciendo con nosotros ahora. Por eso esta advertencia que nos da el apóstol Pablo aquí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pero esa persona resucita en la resurrección al juicio del gran trono blanco. Los que infringieron la ley de Moisés van a volver otra vez a la vida. Ahí está en el capítulo 37 de Ezequiel. Todo Israel que murió en pecado, sin haber conocido lo que nosotros conocemos ahora, sin que les hayan sido abiertos los libros como nos son abiertos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por eso anoche se nos citó esa escritura: no entristezcáis, no contristéis el Espíritu Santo. Cuando uno peca, el Espíritu está ahí. El Espíritu es la santidad de Dios y el Espíritu se aflige y la conciencia le remuerde a uno. Pero el que acalla la conciencia y no hace caso y sigue, como dice, queda cauterizada, hermanos. Como con un hierro cauterizado y ya no hay vuelta atrás. El que quiere insistir en eso. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o sea, pierde el Espíritu. Llega un momento en que, y el apóstol Pablo lo dice. Les voy a dar un ejemplo aquí, en primera Timoteo, y lo hemos leído algunas veces. Primera Timoteo 5:6, hablando de viudas en la iglesia de Dios, que fueron santificadas, dice, 1 Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres, después de viuda, viviendo, está muerta. O sea que ya está condenada a la segunda muerte. Y dice, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traerá a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces, eso es lo que va a ocurrir aquí. Por eso, volviendo a Apocalipsis 20, después de que describe el versículo 12 con los que nunca conocieron esta verdad, habla de otro grupo que llega. Al cabo de los 100 años seguro llegan estos, dice, y el mar. Si ya estaban todos ahí de pie ante el trono, ¿por qué está hablando de otros aquí? Son los que, conociendo este camino, habiendo sido iluminados. Y perdón, les acabo de pintar el cuadro con el capítulo 6 de Hebreos. Ahí están los dos. Porque Pablo le está advirtiendo a la iglesia de Jerusalén, por eso se llama Epístola a los Hebreos. Fue la primera iglesia, y hay algunos que ya se habían apartado, hermanos. En el capítulo 6, mire lo que dice. Versículo 4, Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ahora en este tiempo, hermanos, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí estamos pintados nosotros, hermanos. Y los poderes del siglo venidero. Aquí hemos sido alimentados, pero abundantemente. Entonces aquí se aplica la palabra imposible. Y recayeron, o sea, volver a vivir y practicar el pecado en su vida, dejando de lado estos sin arrepentirse y volver. Dice, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos que por los cuales es labrada. Como les digo, la obligación de nosotros de volver donde tenemos que volver y plantar la semilla, porque aquí hemos recibido la lluvia temprana. Hemos recibido gran bendición, gran conocimiento, mucha instrucción. Y dice, porque la tierra, que somos nosotros, hermanos, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Estamos siendo juzgados ahora. Y hay gente que va a venir en la tercera resurrección, porque tuvieron la oportunidad de estar en la primera y la rechazaron.
Entonces la segunda es para los que nunca tuvieron la oportunidad y la tercera es para los que la tuvieron y la rechazaron y su fin es ser quemados. Espero que me entiendan eso. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pablo tiene la obligación, y nosotros tenemos la obligación de decirles a ustedes, esto no es un juego, esto le costó la vida al Hijo de Dios, hasta la última gota de sangre, y la tortura y la muerte, peor que se puedan imaginar. Entonces vamos a ver aquí qué pasa. Si al cabo de 100 años el pecador es maldito, o sea que aquí se van a juntar los que después de 100 años de bendición y de haberles abierto los libros, no quieren. Y los que en esta vida recibieron lo que nosotros hemos recibido, el Espíritu Santo, el conocimiento, la conversión, el mundo venidero, y lo rechazamos y volvemos otra vez a vivir en pecado y a pisotear la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué dice? El mar entregó los muertos que había en él. O sea, hay un remanente ahí que no salió con la segunda. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí está hablando de otro juicio. A los primeros los juzga según lo que está escrito en los libros. A estos según las obras porque ellos ya sabían. Y les fue revelada la verdad, como dicen en Hebreos 10. Entiendan bien esto, hermanos, porque sobre esto hay mucha confusión, aún entre las iglesias. Hay gente en la iglesia o en algunos grupos que dice que no hay tercera resurrección. Claro que la hay, ustedes aquí, ahí no dice tercera, pues yo les estoy demostrando que hay gente que va a aparecer en una tercera porque ellos rechazaron, habiendo tenido la oportunidad de estar en la primera, rechazaron y van para la tercera, van para la segunda muerte. Por eso los que resucitan en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Espero que entiendan bien eso, hermanos. Porque a estos son gente que vivió y murió, pero van a resucitar únicamente para volver a morir después de que Dios les pronuncie la sentencia por haber pisoteado la sangre del pacto en que fueron santificados. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí van, el pecador de 100 años, será maldito, va para la segunda muerte, porque ya vivió antes. Y murió, y volvió a vivir, entonces es la segunda muerte. Y el que fue llamado en esta época, y recibió el Espíritu de Dios, y entendió todo lo que nosotros entendemos ahora, y lo rechazó, y lo pisoteó, Jesucristo no va a volver a morir por él, como dice la Escritura. Entonces dice, fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es donde aparece el rico y Lázaro, la gente no entiende eso. El rico de la parábola de Lázaro, él resucita aquí, quiere decir que fue alguien que conoció la verdad y la rechazó, y pisoteó el Espíritu de Dios. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, recuérdese que hay una sentencia, dice, el que guarde mis obras hasta el fin, yo no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que es factible. Dios ha llamado gente y ha inscrito su libro en el libro de la vida. Y aquí están, los va a borrar de ahí porque pierden el espíritu. Cuando una persona pierde el espíritu, es borrado del libro de la vida. Eso es prueba de que Dios no tenía los nombres exactos de cada uno de nosotros antes de la creación del mundo. Porque ¿cuántos han venido y se han ido? Y que tuvieron el Espíritu Santo, o que fueron llamados. Dios lo que tiene es nombres nuevos que le asigna a cada uno que llame, y cada nombre es una función. Un nombre no es una cosa al azar como la ponen nuestros padres. Dios le pone nombre a cada uno según la función que va a desempeñar en su plan. El cuerpo nuestro, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Y ustedes ven que Dios a los que fue llamando, a unos cuantos, les dio un nombre que representa la función. Abraham, padre de una multitud y padre de la fe. Esa es la función de Abraham en el plan de Dios. ¿Ustedes creen que el nombre de Abraham, que fue con el que Dios lo llamó, es el que Dios tenía escrito en el libro de la vida? Dios tenía escrito la función que iba a desempeñar cuando él cumplió los requisitos. Entonces le cambió el nombre y ese era el nombre que Dios tenía. Él necesitaba a alguien que fuera el padre de la fe y que fuera un ejemplo de fe
y se le llamara el Padre de los fieles. Él necesitaba a alguien que cumpliera esa función. Después Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Suplantador, tramposo. Dios no le iba a dejar ese nombre. ¿Ustedes creen que ese era el nombre que Dios tenía escrito desde antes de la fundación del mundo? Dios tenía escrito otro nombre, que es Israel, que significa vencedor, el que vence con Dios. Y Padre de todos los que serán vencedores, que son el Israel de Dios, que somos nosotros. Entonces el nombre que Dios tenía escrito era una función que él necesitaba en su plan, que cada uno tenía que desempeñar. Y el nombre que estaba allá, seguramente Dios lo tenía conectado con el nombre de Israel, pero Dios le cambió el nombre. Va a ser la función tuya. Padre de los vencedores y ejemplo, porque venció con Dios. Significa vencedor. Jacob significa suplantador. Y esa naturaleza la tenía que haber cambiado y tuvo que pasar por muchas. Y luego Dios vio a Pedro y le dijo, a Simón, le dijo, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ese era el nombre que Dios tenía listo para que alguien lo llenara y llenara esa función. Cuando Judas cayó, ¿qué dice la Escritura? Tome otro su oficio. Quiere decir que Dios tenía un oficio para él. Y el oficio no desaparece, desaparece el que no cumple los requisitos y Dios se lo da a otro. Igual con nosotros. Por eso dice, el que guarde mis obras hasta el fin, yo no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, el nombre que Dios nos tiene prometido, no nos lo va a quitar. Pero no es exactamente el nombre que pusieron nuestros padres. Dios tenía las funciones en su mente. Antes de... Aquí en Isaías, miren lo que dice en el capítulo 17 aquí. Y ese es otro tema enorme. Pero dice aquí, 17:3, dice de Apocalipsis, estos tienen un mismo propósito, no es 17:8 creo que es. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo o ir a la perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Dios tenía los nombres de toda la función que él necesita. Y es interesante que en el Salmo 109, Pedro los citó cuando dijeron tenemos que nombrar un reemplazo para Judas. ¿Y qué dice el Salmo? Tome otro su oficio, tome otro su función. Y Dios tiene planeado desde antes de la fundación del mundo las funciones que él necesita en el cuerpo de Cristo. Y si no cumplimos los requisitos, ese nombre Dios se lo reserva a otro que los cumpla, hermanos. Es lo que está escondido detrás de eso. Por eso a los vencedores Dios les da un nombre nuevo. Y nos ha dado unos cuantos ejemplos, como Juan y su hermano Santiago o Jacobo los llamó Boanerges, hijos del trueno. Es tremendo lo que hay ahí. Dios sabía que necesitaba todas sus funciones, pero hay gente que se imagina que Dios tenía el nombre de ahora nuestro, desde entonces Dios ya lo tenía ahí. ¿Y qué pasa entonces si uno... ¿Por qué dice Dios? Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que alguien la puede tomar. Alguien que cumpla lo que yo no cumplo a pesar de que Dios me la tiene ofrecida, a él le va a dar esa corona. Y esa corona implica un nombre nuevo. La función que tiene que desempeñar en el cuerpo de Cristo y en el reino de Dios. Pero ese es otro tema, hermanos. Que Dios nos ayude a poner por obra lo que ya sabemos. Hermanos queridos, el tiempo es corto. Y la gloria sea toda de Dios que nos ha enseñado todas estas cosas. Yo no hago sino leerles a ustedes lo que está aquí y ustedes lo entienden. Que la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo y a Dios el Padre.